En Pascua, mi familia le dio regalos a todos, menos a mí. Mi mamá dijo, ¿para qué gastar dinero en ti? Sonreí, salí de ahí y esperé al 6 de abril. El último listón tocó el suelo a las 10:47 de la mañana y no habían dicho mi nombre ni una sola vez. Conté los regalos mientras salían de la canasta que mi padre trajo, como un Santa Claus de tienda departamental que hubiera curado su lista con precisión quirúrgica. Un brazalete de oro para mi madre, Diane, de esos con eslabones entrelazados que había estado marcando en un catálogo de Neiman Marcus desde noviembre. Un reloj Cartier para mi hermana Chloe, de oro rosa, con la carátula apenas más grande que una moneda de 10 centavos, del tipo de cosa que cuesta más que la renta mensual de la mayoría de la gente. Un estuche de piel para relojes para Grant, el prometido de Chloe desde hacía 6 meses. Un hombre cuyo apellido había aprendido 3 semanas después del anuncio del compromiso. Un hombre que había estado en esta familia menos tiempo que los tulipanes del jardín de enfrente y que de alguna manera había entrado en la lista de mi padre antes que yo. Esperé. El papel de seda se asentó en el suelo. Nadie se movió, así que pregunté. Lo dije en voz baja, porque es la única forma en que he dicho cualquier cosa en esa casa. En voz baja, con cuidado. De la forma en que hablas en habitaciones donde te han condicionado para que el sonido de tu propia voz sea casi una disculpa. ¿Me perdí de algo? Dije. ¿Había algo para mí? Mi madre, Diane Sloan, me miró de la forma en que siempre me ha mirado cuando he preguntado algo que considera indigno de su respuesta. Como si yo fuera una mancha en la alfombra de seda blanca que había importado de una sala de exhibición en Florencia. Como si la pregunta misma fuera la ofensa. ¿Por qué gastaríamos dinero en ti? Avery, dijo. Sonrió al decirlo. La sonrisa fue la peor parte, no las palabras. La sonrisa fue la parte que me dijo que había decidido, en algún momento entre la salsa holandesa y la canasta de regalos, que hoy era el día en que dejaría de fingir lo contrario. Solo te mantenemos aquí por costumbre, cariño. Chloe inclinó la cabeza. Hace esto cuando está a punto de decir algo que cree que es devastador. La inclinación de cabeza es el tiro de advertencia. Simplemente no estás a nuestro nivel, hermanita. Sus ojos se movieron hacia mi saco. Un escaneo lento y practicado que comunicaba todo lo que las palabras no necesitaban decir. En realidad, nunca lo has estado. Mi padre, Richard Sloan, miró al suelo. Tiene 61 años y construyó su identidad en torno a un negocio que casi destruyó y una familia que mantiene unida a través de la atención selectiva. Miró al suelo como los hombres miran al suelo cuando han calculado el costo del silencio frente al costo de hablar. Y el cálculo ha salido a favor del silencio. Dijo, comamos antes de que se corte la salsa holandesa. Me puse de pie. Tomé mi abrigo del respaldo de la silla. Me lo puse. Nadie dijo nada. Salí por la puerta principal de la casa de la que, silenciosamente, había sido dueña durante 4 años. Me subí a mi coche y conduje a casa, sin lágrimas, sin escenas, sin gritos desde la entrada. Solo un pensamiento, alojado detrás de mi esternón como un carbón que se calentaba de forma lenta y constante. Olvidaron leer la escritura. Tengo que retroceder 6 años, porque nada de lo que pasó el 6 de abril tiene sentido sin entender lo que pasó antes. Hace 6 años, Sloan House Interiors estaba a 11 días del cierre permanente. Esto no es una dramatización. Tengo los avisos bancarios. Tengo las cartas de terminación de contrato de los proveedores. Tengo los correos electrónicos del arrendador comercial dándole a mi padre 30 días para desalojar la sala de exhibición insignia en la calle Colburn. La sala de exhibición que él había dicho a los editores de diseño de interiores que era la joya de la corona de un legado familiar que se remontaba a generaciones. La realidad era que mi padre había pasado 4 años manejando el negocio de la forma en que ciertos hombres manejan las cosas cuando tienen talento pero no disciplina. De forma brillante, caótica y finalmente, hasta llevarlo a la ruina. Había contraído deudas con proveedores que no podía pagar. Había dejado que el contrato de arrendamiento del local insignia se atrasara 90 días. Había hecho un acuerdo de capital privado para obtener capital de expansión que venía con una cláusula que violó en menos de 6 meses, desencadenando un incumplimiento que congeló la cuenta de operaciones y envió a su jefa de contabilidad, una mujer cautelosa llamada Irene Park, que había estado en el negocio durante 14 años, a su oficina con una carpeta de avisos y una expresión en su rostro que decía que había estado esperando esta conversación y temiéndola en igual medida. Mi padre vino a verme un domingo de marzo, no para pedir. Mi padre no pide, presenta las situaciones de una manera particular, directa, sin rodeos, con la suposición implícita de que la gente a su alrededor reconocerá lo que se necesita y lo proporcionará. Se sentó frente a mí en mi departamento y describió sin afectación lo que le estaba pasando al negocio. Describió el incumplimiento del arrendamiento, las relaciones con los proveedores, la situación crediticia. Dijo que la familia necesitaba a alguien que ayudara con la parte administrativa mientras él se concentraba en reconstruir la dirección creativa. Ayudar con la parte administrativa, así lo llamó. Quería decir, gasta tu dinero. Pon tu nombre como responsable de la deuda y hazlo lo suficientemente en silencio para que yo no tenga que sentirme avergonzado. Tenía 28 años. Había pasado 5 años trabajando en finanzas de bienes raíces comerciales, no para la familia, no para Sloan House, sino construyendo mi propia práctica en una firma boutique llamada Meridian Capital Group, haciendo adquisición de activos en dificultades y reestructuración de empresas. Aún no era rica,
pero tenía muchos recursos de formas que mi familia nunca se había molestado en entender, porque mi padre nunca había considerado que mi carrera valiera la pena entender. Dije que sí, no por ingenuidad, no exactamente por amor, aunque el amor estaba ahí en alguna parte. El tipo de amor complicado que sientes por las personas que te han subestimado toda tu vida. Dije que sí porque entendía algo sobre ese negocio que mi padre nunca se había tomado el tiempo de aprender. Tenía un valor real debajo del caos. La marca, las relaciones con los clientes, la dirección de la ubicación insignia, que se encuentra en una cuadra cuyo valor estaba a punto de aumentar significativamente, porque yo había leído los informes de zonificación de la ciudad y sabía lo que se venía. Pasé 11 días trabajando jornadas de 16 horas para mantener a Sloan House con vida. Usé $340,000 de mi propio dinero para formar un holding de Delaware llamado Colburn Properties LLC y usé esa entidad para comprar el edificio en el 1440 de la calle Colburn. La sala de exhibición insignia del arrendador comercial que intentaba activamente encontrar un comprador porque estaba cansado del dolor de cabeza. El precio fue de 1.1 millones y lo conseguía ese número porque los tratos con activos en dificultades eran a lo que me dedicaba y sabía cómo negociar con un vendedor que quería salirse. Negocié personalmente con 11 proveedores para reestructurar las cuentas por pagar pendientes, reduciendo la deuda total de $287,000 a $94,000 y extendiendo el pago a lo largo de 30 meses. Escribí cartas de garantía personal para 3 de esos acuerdos, lo que significaba que si Sloan House incumplía, yo era personalmente responsable. Mi nombre, mi crédito, mi dinero. Renegocié la línea de crédito operativa con Horizon Bank, donde tenía una relación a través de Meridian. Los nuevos términos requerían un garante con activos verificables. Firmé como garante. Garanticé personalmente el financiamiento de inventario que fondeó cada envío importante que Sloan House recibió durante los siguientes 6 años. Los proveedores de Milán, las asociaciones de muebles de Copenhague, la casa de tapicería personalizada en Asheville que se volvió responsable del 30% de las colecciones más vendidas de Chloe. Todo pasaba por acuerdos que llevaban mi firma. Mi padre nunca preguntó de quién era la propiedad. Mi madre nunca preguntó de dónde había salido el dinero para reestructurar la deuda de los proveedores. Chloe, que entró al negocio 2 años después como directora creativa y comenzó a publicar contenido de Instagram cuidadosamente iluminado sobre el imperio familiar que estaba construyendo. Nunca preguntó de quién eran los pisos sobre los que caminaba. Les cobré una tarifa familiar por el arrendamiento. $4,200 al mes por un edificio en un vecindario donde el espacio comercial comparable se rentaba por $11,000. No los salvé por completo con las garantías de inventario. Absorbí el riesgo y los dejé operar. Llamaban a lo que yo hacía ayudar con el papeleo. Mi madre lo dijo una vez en una gala cuando un amigo de la familia preguntó qué aportaba yo al negocio. Avery ayuda con la parte administrativa, dijo, y volvió a su champán. Mi hermana una vez me describió a un periodista de diseño como nuestro sistema de soporte administrativo. Lo que vi impreso porque el periodista me envió un correo electrónico para pedir una cita de seguimiento, después de haber encontrado mi nombre en los registros de propiedad mientras verificaba los datos. No corregí nada de eso. Dejé que creyeran la historia que habían decidido contar durante 6 años. El lunes después de Pascua, llamé a Sarah Vance. Sarah Vance tiene 44 años y ha sido abogada de bienes raíces y litigios comerciales durante 17 años. Estudió en la Facultad de Derecho de Columbia. Tiene un don particular para lo que ella llama claridad estructural, la capacidad de observar un conjunto enredado de acuerdos y activos e identificar con precisión absoluta dónde reside realmente el poder. Había sido mi abogada en Meridian durante 4 años. Cuando creé Colburn Properties, ella redactó cada documento. Conocía la arquitectura completa de lo que había construido y lo que había mantenido invisible. Me senté frente a su escritorio el lunes por la mañana y le conté lo que había pasado en Pascua. Sin emoción, Sarah no necesita emoción, necesita hechos, y hechos era lo que yo tenía. Le dije las palabras, le dije el orden en que habían sido pronunciadas. Le dije que había conducido a casa y pasado el resto del domingo de Pascua, leyendo una carpeta de documentos que había guardado en un archivador a prueba de fuego en la oficina de mi casa, y que había llegado a una decisión. Quiero ejecutar las cláusulas de terminación, dije. Sarah guardó silencio por un momento. Tiene un silencio específico que usa no cuando está cuestionando una decisión, sino cuando está calculando su trayectoria. Esto decapitará el negocio, dijo. Me dijeron que no estaba a su nivel, respondí. Solo les estoy ayudando a encontrar cuál es su verdadero nivel. Sarah se permitió una sonrisa muy pequeña y precisa. Abrió la carpeta sobre su escritorio. El paquete de terminación constaba de 3 componentes ejecutados simultáneamente. Primero, un aviso formal de terminación de contrato de arrendamiento para el 1440 de la calle Colburn, entregado a través de Colburn Properties LLC, citando la tarifa familiar por debajo del mercado que se había mantenido con una extensión de mes a mes durante los últimos 18 meses después de que expirara el plazo original. Una extensión que yo había otorgado voluntariamente por escrito y que podía terminar con un aviso de 30 días, según el acuerdo vigente. 30 días fue lo que les di. Segundo, un retiro formal de la garantía personal de inventario que había mantenido con los 3 proveedores principales, Cassetti Milano, Haverford Textiles y la casa de tapicería de Asheville.
Bergen Craft. La carta de retiro fue enviada directamente a cada proveedor de forma simultánea, informándoles que, a partir de 30 días, ninguna garantía personal respaldaría la cuenta de Sloan House y que debían evaluar su exposición crediticia en consecuencia. Esto fue particularmente incisivo, dado que un envío de Milán valorado en $218,000 llegaba al puerto de Savannah en 48 horas. Tercero, una carta de ejecución de marca registrada, porque el único hecho que mi familia nunca había descubierto, el hecho que constituía el verdadero piso debajo del piso, era que mi abuela, Eleanor Sloan, me había transferido la marca registrada Sloan House hacía 8 años, discretamente, a través de una sesión legal en toda regla, porque había visto a su hijo manejar el dinero como un niño maneja un papalote en un huracán, y había decidido, sin fanfarrias, poner lo más importante en un lugar seguro. Eleanor había fallecido hacía 3 años. Nunca le dijo a mi padre lo que había hecho. Me lo dijo a mí 2 semanas antes de morir, sentada en su habitación de hospital con la claridad particular de alguien que ha decidido cuál es la conversación más importante y no va a perder el tiempo en las demás. El nombre es tuyo, Avery, había dicho. Lo registré a tu nombre porque eres la única que entendió lo que realmente valía. Sara presentó el aviso de ejecución de marca registrada con documentación que rastreaba la cadena de titularidad desde el registro original de Eleanor hasta la cesión a mi nombre. Todo debidamente registrado en la USPTO. No enviamos una carta aburrida. Enviamos una caja, blanca, rígida, atada con un listón color crema. La estética sobre la que mi madre había construido toda la identidad de su marca. Adentro, un único llavero de latón grabado con la dirección del edificio de la calle Colborne. Y debajo, en un sobrecolor crema, el paquete de terminación completo. La caja fue entregada por mensajería el 6 de abril a las 8:30 a. Me senté en mi escritorio con un cronómetro. A las 9:04 a.m., mi teléfono empezó a sonar. Chloe llamó primero. No dejó un mensaje de voz. Llamó 6 veces en 3 minutos. Lo que sé porque vi mi pantalla iluminarse, apagarse y volver a iluminarse sin tocarla. Luego mi madre. 3 llamadas. Luego un mensaje de voz que resumiré en lugar de citar directamente, porque el lenguaje que usó no es un lenguaje que quiera repetir. En esencia, había encontrado el contenido de la caja y quería que esto se arreglara, y lo quería arreglado de inmediato, y esperaba una llamada en menos de 1 hora. Luego mi padre, Richard Sloan, quien había mirado al suelo en Pascua mientras su esposa me decía que no valía la pena el dinero, dejó 4 mensajes de voz entre las 9:07 y las 9:22 a.m., el primero. Su voz todavía fingía control. Avery. Esta carta sobre el arrendamiento. Obviamente ha habido algún tipo de confusión con la compañía de administración de la propiedad. Llámame. El segundo. El control se estaba deshilachando por los bordes. El retiro de la garantía de inventario. Tenemos un envío de Milán que llega a Savannah mañana. ¿Entiendes lo que significa retirar la garantía para ese envío? Llámame ahora. El tercero. Sin preámbulos. No puedes hacer esto. No sé qué crees que logras con esto, pero no puedes hacer esto. Necesito que llames a la oficina de Sarah Vance y les digas que esto fue un error. El cuarto. A las 9:22 a.m., 12 minutos después del tercero. Lo de la marca registrada. Busqué el registro en la USPTO. Necesito que me expliques qué significa eso. Necesito que... No puedo localizar al abogado de tu abuela. No sé qué hizo ella. Avery, por favor, llámame. Por favor, esa fue la primera vez en 32 años de ser su hija que mi padre había usado esa palabra conmigo. No como una cortesía, como una súplica de un hombre que acababa de mirar debajo del piso de su propia casa y había encontrado el nombre de otra persona en los cimientos. No devolví la llamada. Esa noche, los 4 aparecieron en mi puerta. Mi padre entró primero, pasando junto a mí hacia el vestíbulo con la soltura física de un hombre que siempre se ha movido por los espacios como si le pertenecieran. Es un hombre grande, de hombros anchos, canoso, con el tipo de porte que siempre ha hecho que la gente asuma que está a cargo de cualquier habitación en la que entra. Me miró de la misma forma en que mira las situaciones de negocios que han salido mal. Irritado, calculador, ya componiendo la narrativa que reubica la culpa. Basta de teatro, dijo. Vamos a resolver esto como adultos. Chloe se paró en mi puerta con los brazos cruzados, en esa postura específica que ha usado desde que tenía 16 años para comunicar que está manejando una situación que considera por debajo de ella. Estábamos bromeando, Avery, la mañana de Pascua. ¿Sabes cómo se ponen las cosas en familia? Eres tan sensible. Siempre has hecho todo tan dramático. Sensible. La palabra a la que recurre la gente cuando ha sido sorprendida, siendo cruel, y necesita que la crueldad se convierta en un problema de quien escucha. Mi madre no había entrado. Estaba de pie en mi porche, con la actitud de alguien que ha decidido que la ubicación de sus pies comunica algo importante sobre su posición en la negociación. Miró más allá de mí, hacia mi departamento, con una expresión que no pude leer del todo. Algo entre la furia y los primeros e incómodos indicios de un nuevo cálculo. Grant estaba ligeramente detrás de Chloe. Parecía confundido de una manera que no era actuada. No dejaba de mirar a mi padre, y luego de vuelta al vestíbulo, como un hombre que ha llegado a una fiesta y ha descubierto que era la dirección equivocada. Los documentos son válidos, le dije a la habitación. Si tienen preguntas sobre su alcance, hablen con Sarah Vance. El número de su oficina está en la carta de presentación. La mandíbula de mi padre se tensó.
Nunca habrías tenido ese edificio sin mi nombre respaldándote. Lo miré. Compré ese edificio con mi dinero, dije. Negocié tus deudas con mis contactos. Firmé las garantías de tus proveedores con mi crédito. Has caminado sobre pisos de mi propiedad durante 6 años, Richard, a una tarifa que no cubría mis impuestos sobre la propiedad, mientras le decías a la gente que habías construido un imperio. Dejé que eso se asentara en el vestíbulo por un momento. He sido el piso bajo tus pies durante 6 años. No te sorprendas cuando el piso se mueva. Grant miró a Chloe. Su voz era baja y cuidadosa, de la forma en que se ponen las voces cuando alguien acaba de entender que pudo haber tomado una decisión personal importante basada en información materialmente incorrecta. ¿Qué edificio?, dijo. Pensé que tu padre era el dueño del local insignia. Chloe me dijo que era un activo familiar. Nadie le respondió. Pasaron los siguientes 4 días, en una fase de escalada. El primer intento fue personal. Mi madre condujo hasta mi edificio de oficinas y se sentó en el vestíbulo durante 2 horas, hasta que el administrador del edificio, un hombre paciente llamado Oscar Guerrero, que maneja la propiedad con la eficiencia serena de alguien que lo ha visto todo, me llamó para avisarme. Le dije a Oscar que no esperaba a nadie. Oscar le transmitió esto a mi madre con la neutralidad diplomática de un hombre que se gana su sueldo. Mi madre se fue a casa. El segundo intento fue legal, o más bien, el intento de serlo. Su abogado de familia, un hombre llamado Peter Birch, que había manejado los asuntos patrimoniales de los Sloan durante 20 años y cuya práctica se basaba en documentos de fideicomisos y títulos de propiedad de yates en lugar de litigios comerciales, envió una carta afirmando que el edificio de la calle Colburn siempre había sido concebido como un activo familiar y que el alquiler por debajo del precio de mercado constituía evidencia de un acuerdo de sociedad que invalidaba los documentos formales de propiedad. Leí esta carta con el respeto que se merecía, es decir, se la reenvié a Sara y volví a mi café. La respuesta de Sara, que tenía 12 páginas y que no resumiré por completo, abordaba cada punto con la exhaustividad que producen 17 años en litigios comerciales. Adjuntó como pruebas los registros originales de las transferencias bancarias que mostraban que los fondos para comprar el edificio provenían directamente de mis cuentas personales. Adjuntó los acuerdos de garantía de préstamo con mi firma como única garante. Adjuntó la correspondencia de la abogada personal del patrimonio de Eleanor Sloan, una mujer llamada Constance Adler, que ejerció en Savannah durante 31 años, confirmando la cesión de la marca registrada y la documentación de la intención de Eleanor. La envió por correo certificado con acuse de recibo. Luego, mi padre hizo algo que cruzó una línea tan clara y tan brillante que casi admiré la audacia. Falsificaron documentos, específicamente actas de juntas directivas con fecha retroactiva, supuestamente de hacía 6 años, que pretendían demostrar que Colburn Properties LLC se había establecido como una empresa conjunta entre mi holding y una entidad familiar, y que la compra del edificio se había realizado en nombre de ambas partes. Las actas llevaban las firmas de mi padre, mi madre, y, lo más significativo, una firma que me atribuían a mí. No era mi firma, era un facsímil razonable de mi firma, lo cual no es difícil de producir si tienes 6 años de tarjetas de cumpleaños y correspondencia festiva firmadas para estudiar. Pero un facsímil razonable no es una firma, y los documentos tienen metadatos, y los metadatos no mienten. Sara solicitó una acción declarativa en la División Comercial del Tribunal Superior, con la jueza Patricia Holloway presidiendo. 23 años en el tribunal, una exlitigante comercial conocida en la comunidad por su minuciosidad y su profunda falta de paciencia para las tácticas de mala fe. La solicitud incluía los registros originales de la escritura con la fecha de registro y la información del otorgante y el beneficiario, la documentación de la transferencia bancaria, cada cadena de correos electrónicos de los 6 años del acuerdo y el detalle que produjo el resultado decisivo, un análisis forense de documentos de las actas de la Junta, falsificadas, realizado por Martin Chi, un perito calígrafo forense certificado, con 19 años de experiencia que había sido consultor en más de 200 casos de fraude comercial. El informe de Martin Chi, que se presentó como anexo F, estableció 3 cosas con total certeza. 1. Las actas de la Junta habían sido creadas en una aplicación de procesamiento de textos 4 días después de Pascua, no hacía 6 años. 2. Los metadatos incrustados en el archivo del documento mostraban el nombre del autor en la cuenta de creación como G. Whitmore, el apellido de Grant, como resultó ser, que finalmente había aprendido a través del anuncio de compromiso que la madre de Chloe me había enviado hacía 8 meses. Aparentemente, Grant había ofrecido su computadora portátil personal cuando la familia necesitaba producir el documento a toda prisa, el tipo de detalle que se escapa cuando entras en pánico. 3. La firma que se me atribuía se había producido mediante un proceso de calco mecánico, que el análisis forense identificó a través de inconsistencias en la distribución de los puntos de presión que no pretendo entender completamente, pero que Martin Chi podría explicar extensamente y en el tribunal si fuera necesario. El banco, al recibir la notificación de la oficina de Sara de que la propiedad del inmueble estaba en una acción declarativa activa y que se habían presentado documentos falsificados en relación con la reclamación, congeló la cuenta de operaciones de Sloan House en 48 horas como medida estándar de gestión de riesgos. El envío de Milán quedó varado en el puerto de Savannah,
$218,000 de muebles italianos en un contenedor con temperatura controlada, acumulando tarifas diarias de almacenamiento, sin ir a ninguna parte. Grant me llamó en privado un miércoles por la noche. Dijo, ¿es real algo de esto? ¿El edificio? ¿La marca registrada? ¿Todo? Chloe me dijo que el local insignia era su dote, que iba a ser el activo principal para el nuevo showroom que planeábamos en Atlanta. Pensé en cómo responder a eso. Dije, Grant, Chloe es la reina de un reino de cartón. El trono, la corona, el cetro, todo es mío. Ha estado sentada en él durante 6 años y nunca se fijó de qué estaba hecho. Se quedó en silencio por un largo momento. 2 días después, las fotos de compromiso desaparecieron de Instagram. La biografía que había dicho Chloe Sloan y Grant Whitmore, construyendo algo hermoso, se convirtió solo en Chloe Sloan, directora creativa de Sloan House Interiors, y luego, una semana después, la parte de directora creativa también desapareció. Por razones que se hicieron evidentes cuando se supo que Grant había sido nombrado en las actas de la Junta falsificadas, y ahora, por consejo de Sarah, estaba cooperando plenamente con la investigación del tribunal a cambio de que su nombre fuera eliminado de las reclamaciones en su contra. Mi padre llamó un viernes y me pidió que fuera a la sala de exhibición. Dijo que quería tener una conversación estructurada sobre una salida mutuamente aceptable de la situación. Usó la frase salida estructurada. La usó 3 veces en una llamada de 4 minutos. Dijo que había miembros del personal de alto nivel que merecían entender lo que estaba sucediendo y que sería mejor manejarlo cara a cara. Pensé en esto por menos de 30 segundos. Dije, estaré allí el lunes a las 10. Llegué a la sala de exhibición a las 9:55 a.m. del lunes. El vestíbulo del local insignia de la calle Colburn es un espacio hermoso. Eso se lo concedo a la familia. Chloe tiene un talento genuino para lo visual y la sala de exhibición lo refleja. Pisos de roble blanco, iluminación de acento, un mostrador de recepción curvo de travertino. El tipo de primera impresión que convierte a los curiosos en clientes y a los clientes en personas que gastan $40,000 en un comedor. Había caminado por este vestíbulo quizás 100 veces en 6 años. Esta era la primera vez que lo hacía sabiendo que era la última. Mi padre estaba en la sala de presentaciones principal. Con él, 2 miembros del personal de alto nivel que reconocí. Marcus Webb, el director de producción, que había estado con Sloan House durante 11 años y que, cuando entré, me lanzó una mirada que comunicaba claramente que no le habían contado el alcance total de lo que estaba sucediendo. Y Joanna Ferris, la gerente de operaciones, 8 años, que tenía la expresión concentrada y ligeramente alarmada de alguien a quien le han dicho que esté presente en una reunión sin decirle de qué trata la reunión. También había una mujer que no reconocí sentada a la izquierda de mi padre y un taquígrafo judicial. El taquígrafo era un hombre de unos 50 años con una máquina de estenotipia ya instalada, posicionado al final de la mesa. Entendí de inmediato. Mi padre no me había invitado a una conversación. Había construido lo que él pretendía que fuera un procedimiento formal, una sesión de admisión grabada, el tipo de deposición estilo emboscada que ciertas personas intentan cuando creen que tienen una sorpresa que colapsará la posición de la otra parte. La mujer desconocida era presumiblemente una abogada para dirigir el interrogatorio. Quería que mis declaraciones quedaran registradas, en un espacio de mi propiedad, admitiendo algo que él creía que yo admitiría. Mi padre me miró desde su asiento con la expresión que usa cuando cree que ha superado en estrategia a alguien. La reconocí de cada cena de negocios en la que pensó que era la persona más inteligente de la mesa. Siéntate, Avery, dijo. Hablemos de lo que realmente has hecho aquí, bajo juramento. Me senté. Puse mi computadora portátil sobre la mesa. Miré a la abogada frente a mí. Estaba serena, de unos 40 y tantos, con un bloc de notas amarillo. La quietud preparada de alguien que ha dirigido este tipo de procedimiento antes. Miré a mi padre. Dije, antes de discutir cualquier cosa, quiero establecer algo para que conste en actas. Abrí la computadora portátil. La giré para que la habitación pudiera ver. Presioné una tecla. La pantalla mostró un panel dividido. A la izquierda, las actas de la Junta falsificadas, completamente formateadas. A la derecha, el informe forense. El análisis de Martin Chi de los metadatos del documento, completo, con el campo del autor claramente visible. G. Whitmore. Fecha de creación, 8 de abril, 4 días después de Pascua. Debajo de eso, en el segundo panel, los registros de cesión de marca registrada de la USPTO escaneados por completo, mostrando la firma y la notarización de Eleanor Sloan, de hacía 8 años. Debajo de eso, la transferencia bancaria de la compra original desde mi cuenta personal a la compañía de títulos de propiedad para el 1440 de la calle Colburn. 14 de marzo, hace 6 años. $100,000. Mi dinero, mi nombre, mi edificio. Dije. Quiero entender quién creó estas actas de la Junta porque el tribunal hará la misma pregunta muy pronto y sería mejor para todos en esta sala tener una respuesta clara antes de que esa conversación ocurra públicamente. El rostro de la abogada adquirió esa palidez específica de alguien a quien un cliente que omitió información crucial le ha entregado un caso. Marcus Webb, que había estado con Sloan House durante 11 años, miró a mi padre. La mirada no era la de un empleado mirando a su empleador. Era la mirada de un hombre que acaba de entender algo sobre los últimos años de su vida laboral, que cambia la forma de todo lo que creía saber.
Joanna Ferris se miró las manos. Mi padre miró la pantalla de la computadora portátil por un largo momento. La máquina del taquígrafo estaba quieta. Mi padre dijo, «Me gustaría tomar un breve descanso». «Por supuesto», dije. Cerré la computadora portátil. Me puse de pie. Tomé mi bolso. Salí por el vestíbulo de travertino, pasé los pisos de roble blanco, a través de la puerta de vidrio curva con el logotipo de Sloan House grabado, un logotipo que llevaba una marca registrada que había sido mía durante 8 años. Salí a la calle Colburn. El aire era fresco. La cuadra estaba tranquila a esa hora. Un camión de reparto estaba estacionado en doble fila a 2 puertas de distancia. Una mujer pasó con un café y una bolsa de lona, sin mirarme. Me quedé en la acera por un momento. Solo eso, de pie. La sentencia de la acción declarativa fue emitida 6 semanas después por la jueza Patricia Holloway. Tenía 41 páginas, y no voy a resumirla toda, pero la resolución fue clara. Se confirmó que Colburn Properties LLC era el único propietario registrado del 1440 de la calle Colburn. La cesión de la marca registrada de Eleanor Sloan fue confirmada como válida y debidamente ejecutada. Las actas de la junta falsificadas fueron eliminadas del expediente y remitidas al Colegio de Abogados del Estado para la investigación del abogado que las había presentado. Peter Birch, el abogado de fideicomisos y patrimonio de la familia, que había cometido el significativo error de adjuntar su nombre a un documento que un perito forense podía desmontar en 11 páginas. Horizon Bank, tras la resolución del procedimiento declarativo, extendió la congelación de la línea de crédito operativa por 30 días adicionales, a la espera de una revisión de la reestructuración de la cuenta. El envío de Milán finalmente fue liberado después de que el propio equipo de crédito de Cassetti, habiendo recibido el aviso de retiro de la garantía, negociara directamente con Sloan House un acuerdo de pago por adelantado en efectivo. Mi padre liquidó una cuenta de corretaje personal para financiarlo. El monto fue de $218,000. Las tarifas de almacenamiento en el puerto habían añadido otros $7,400. Sloan House desalojó el 1440 de la calle Colburn el 31º día del periodo de aviso. Marcus Webb dejó la compañía esa misma semana. Me envió un breve correo electrónico profesional informándome que había aceptado un puesto en otro lugar y me agradeció por los años de apoyo que había brindado al negocio. Fue el primer reconocimiento que alguien en esa organización había ofrecido de lo que realmente había hecho. Y vino del director de producción que había estado allí 11 años y nunca le habían dicho de quién era el edificio. Joanna Ferris se quedó otro mes para ayudar con la transición y luego también se fue. El Instagram de Chloe regresó eventualmente, con un giro hacia contenido sobre construir algo nuevo, una marca personal que no estaba atada al negocio familiar. Las publicaciones eran más cuidadosas ahora. El lenguaje delegado había desaparecido. No había mención del local insignia en la calle Colburn, ni del imperio, ni de lo que se había construido a través de generaciones. Solo Chloe, en habitaciones cuidadosamente preparadas, vendiendo la idea de su gusto, no se lo reprochaba. El gusto era lo único que ella había construido genuinamente por sí misma. Grant no regresó. No sé dónde está ahora y no necesito saberlo. 6 meses después, en octubre, me senté en la oficina de Constance Adler en Savannah. Constance Adler tiene 71 años, está retirada de la práctica activa, pero no del caso que consideró más importante en sus últimos años, la correcta ejecución de los deseos de Eleanor Sloan para su patrimonio. Me había contactado 2 meses después de la sentencia para discutir un último asunto, que Eleanor le había pedido que guardara hasta que la situación con la marca registrada se hubiera resuelto. El asunto era una carta. Eleanor la había escrito 3 años antes de morir, y le había pedido a Constance que la guardara hasta que, en palabras de Eleanor, Avery haya tenido que usar todo lo que le dejé, porque eso significará que la situación se ha vuelto lo suficientemente mala como para requerirlo. Mi abuela lo había sabido, no los detalles específicos, pero sí la forma general. Había estado observando a su hijo manejar el negocio de la manera en que cierto tipo de madre observa a cierto tipo de hijo, con amor y sin ilusiones, y había pasado los últimos años de su vida organizando silenciosamente la arquitectura de las consecuencias. La carta tenía 4 párrafos. No compartiré todo, pero el último párrafo decía: tú siempre fuiste la que entendió lo que valía el nombre, Avery, no lo que significaba en una habitación llena de gente que pensaba que los hacía especiales. Lo que realmente valía, el trabajo detrás, el cuidado, la paciencia. Te dejé la marca registrada porque los nombres les pertenecen a quienes los viven de verdad, y tú siempre lo has hecho. Construye algo con tu propio nombre ahora. Te has ganado el espacio. Me senté en la oficina de Constance y la leí 2 veces. No lloré. No he llorado ni una sola vez en todo el arco de esta historia, lo que no digo como un punto de orgullo, sino simplemente como un hecho. La emoción que he sentido no ha sido del tipo que sale en lágrimas. Ha sido del tipo que se asienta en el cuerpo y se queda, del tipo que sirve de lastre, del tipo que te hace pararte más derecho sin saber por qué. Doblé la carta. La puse en el bolsillo interior de mi saco, sobre mi esternón. Constance me acompañó a la puerta de su oficina. Era una mujer pequeña, canosa, con la postura cuidadosa de alguien que ha pasado 50 años en habitaciones donde la postura importaba. Me estrechó la mano. Dijo:
Tu abuela fue muy clara sobre una cosa cuando escribimos esa carta. Dijo, Avery no necesita protección, necesita las herramientas y el tiempo, y ella se encargará del resto. Dije, tenía razón. Constance dijo, lo sé, lo vi. Salí a la tarde de Savannah, la luz de octubre haciendo esa cosa particular que hace en esa ciudad, oro viejo, baja, inclinándose a través de los árboles en las plazas. Me paré en la acera y pensé en Eleanor sentada frente a mí en su habitación de hospital hace 3 años, entregándome un papel con un número de registro de la USPTO y diciendo, en voz baja, el nombre es tuyo. Ella había sido el piso bajo mis pies, de la misma manera que yo había sido el piso bajo los suyos. La diferencia era que ella había estado orgullosa de hacerlo. En diciembre, firmé los papeles para el nuevo espacio, no en la calle Colburn, en un lugar mejor, un edificio 4 cuadras al este que había estado observando durante 2 años, que tenía una mejor estructura, estaba en una esquina y recibía luz desde 3 direcciones. Una propiedad que compré en diciembre bajo un holding que llevaba mi propio nombre, no el de nadie más. La firma que lo ocupará tiene mi nombre en el contrato de arrendamiento, mi nombre en la sociedad de responsabilidad limitada y mi nombre en el registro de la marca registrada, que completé yo misma con la ayuda de Sara en octubre. La carta de mi abuela está enmarcada en mi escritorio. No el nombre de la familia, no el nombre del legado, no el nombre que se repartió la mañana de Pascua como un regalo destinado a personas de cierto nivel. Mi nombre, solo el mío, construido sobre un piso que nadie puede quitarme, porque yo misma lo puse y conservé la escritura.